Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de esta herramienta, de este enfoque o esta perspectiva de las finanzas corporativas, la cual es este ajuste de las finanzas corporativas internacionales. Y básicamente vamos a ver que esta es un enfoque, una perspectiva muy relacionada con otra herramienta de la cual ya hemos hablado en Oxígeno, la cual es la gestión de riesgos, la administración de riesgos. Y básicamente es eh, asumir esta consideración a partir de la cual nos cuestionamos qué pasaría si, bueno, y obviamente esto implica que estamos hablando de una empresa que tiene pues estos intercambios comerciales o estos flujos de diferentes países, que son flujos desde una perspectiva internacional, diferentes divisas, diferentes riesgos, diferentes políticas. Entonces vamos a empezar a identificar estos riesgos que habíamos platicado y habíamos planteado que se pueden identificar a partir de esta otra herramienta que es la administración de riesgos. Entonces, una vez identificando estos posibles riesgos, por ejemplo, cuál es el riesgo o cuál es la posibilidad de que se materialice este riesgo de que el tipo de cambio baje o sube de forma que nos impacte a nuestras previsiones, a nuestros presupuestos, nuestras proyecciones y como tal que pueda llegar o comenzar a representar un problema o una relevancia hacia la sustentabilidad de la empresa o la sostenibilidad de la empresa. Entonces, vamos a ver que pues esta perspectiva de las finanzas corporativas básicamente es un poco la adaptación de algunas herramientas que damos en Oxígeno, pero este es un enfoque que amerita su estudio particular porque, como comento, los riesgos pueden ser diversos con relación, por ejemplo, al tipo de riesgo que puede presentarse con relación a la situación política de ese país del cual que estamos analizando. Por ejemplo, si tenemos eh, operaciones en algunos países de América y algunos europeos, entonces podemos identificar cuál es la situación política y cuál es la posibilidad de que algunas decisiones políticas o implementaciones de nuevas leyes y también dada la situación particular económica y política de estos países pueden presentarse de forma que podamos tener esta previsión, de forma que podamos analizar la magnitud del impacto que pueda ocurrir y a partir de eso pues tomar decisiones analizadas, identificadas, consideradas y que básicamente tengamos todas las cartas sobre la mesa. Es mejor tener esta consideración de este riesgo, de esta problemática que puede suceder y que sea una problemática que tenga una posibilidad pequeña de ocurrencia, por ejemplo, pero que la consideremos en nuestra toma de decisiones. Eso es mejor a que no la consideremos y que se materialice y que precisamente sea un riesgo que no habíamos considerado, sea un riesgo que la empresa nunca previó y que eso implique inclusive, como comentaba, que pueda llegar al nivel en el cual pueda comprometerse la salud financiera de la empresa. Entonces, bueno, hablamos de diferentes tipos de riesgos, temas de mercados, temas de cultura, de consumo, cuál es el tipo de consumo de este otro país, si de verdad nuestro producto, si queremos incursionarlo, generar esta expansión, si ese perfil o ese tipo de consumo de esa población está ad hoc para nuestro producto, de forma que puedan como tal consumirlo y que se genere tracción en esa zona geográfica. También comentaba los riesgos políticos con relación a temas legales, temas de comercio internacional, temas de relaciones internacionales, situaciones macroeconómicas, ya no tanto solo de un país, sino de geografías, por ejemplo, temas que pueden estar implicados con toda la Unión Europea o con todo un continente, inclusive, dadas situaciones que puedan estar sucediendo en la actualidad, como complicaciones económicas, recesiones, conflictos políticos, militares. Y bueno, básicamente la identificación de todos estos riesgos, su consideración, su análisis y ahora sí que haciendo un análisis con la mente en frío, ¿no? Un análisis lógico, un análisis racional. Creo que aquí la inteligencia artificial inclusive nos permite mucho el hacer esto, desde luego cuando consideramos el análisis de riesgos desde una perspectiva personal. En ocasiones las características y cómo está conformada la mente humana implica que esa toma de decisiones puedan estar sesgadas de una perspectiva que muchas veces las personas, aunque consideremos que seamos las personas más racionales, más objetivas,
podemos estar sesgados desde alguna perspectiva. Y por eso ya es algo que ya hemos visto justamente en el análisis de la implementación del gobierno corporativo. Por eso es que es de tanto valor la implementación de un sistema que se rija a través de un gobierno corporativo, porque no importa que tengamos el mejor CEO, el mejor CFO, el mejor equipo directivo, a fin de cuentas somos humanos y tendemos a tener una perspectiva y tomar decisiones sesgadas acorde a el interés particular, en este caso de las empresas, que es maximizar el valor, eh, cumplir sus objetivos, asegurar su permanencia en el tiempo, etcétera. Entonces, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial nos puede ayudar precisamente de cara a identificar la magnitud de estos riesgos, a considerar si de verdad son riesgos que vale la pena medir. Desde luego que hay muchas, inclusive técnicas de las finanzas corporativas o más bien desarrollos, modelos financieros que implican o que agregan la variable del tipo de cambio y podemos hacer inclusive análisis de sensibilidad con relación a cómo puede ser analizando la posibilidad o la desviación estándar del tipo de cambio, cuál es esta varianza que tanto se ha movido últimamente y con relación a ese riesgo, identificar cuáles son las posibles situaciones que pudieran ocurrir, cuáles pudieran ser las situaciones que generarían un impacto negativo en la empresa. Y nuevamente con toda esta información podemos tener mucha más información ad hoc precisamente para la toma de decisiones. Y bueno, nuevamente, como comentaba, cuando hablamos de negocios con altos niveles de capitalización o altos niveles de efectivo involucrados, siempre es mejor tener herramientas y no necesitarlas, a necesitarlas y no tenerlas. Desde luego, por eso es que hay muchos procesos de las finanzas corporativas que precisamente buscan identificar este análisis informativo, procesar la información y presentarla de forma que sea interpretable de cara al tomador de decisiones para que nos aseguremos de que todo se está gestionando y considerando de la mejor manera posible. Y también esto es la razón por la cual hay ciertas prácticas de las finanzas corporativas que al implementarse en empresas que no son tan grandes, el equipo directivo, los fundadores, les puede llegar a esta impresión de que de repente no son modelos que generen tanto valor. Sin embargo, eso es porque, nuevamente, como comentaba, tienen herramientas que no necesitan, pero si las necesitaran y no las tuvieran, sería un caso totalmente distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la diferencia entre las actividades estratégicas y las actividades operativas. Claramente, las finanzas corporativas no son actividades operativas porque no son necesarias para llevar a cabo el proceso o el ciclo al cual se dedica la empresa. Sin embargo, son actividades estratégicas porque precisamente generan este valor y se aseguran de poner seguros y asegurarse de que se están haciendo las cosas de la mejor manera en busca de precisamente evitar cualquiera de estas situaciones. Y nuevamente, en consideración de que en la mesa se esté jugando con grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de patrimonio, capital e inclusive que son capitales de no solamente una fuente, diversas fuentes y diversos interesados, la participación de este tipo de estrategias y de analizar la información de forma que podamos comprenderla y asegurarnos de tomar las mejores decisiones viene siendo cada vez más relevante. Y bueno, quería hacer estos comentarios justamente en esta herramienta de cara a que pues las finanzas corporativas internacionales, en el momento en el que una empresa se ve involucrada o se vea en la necesidad de empezar a considerar estos modelos financieros, a tener esta perspectiva o este enfoque de las finanzas corporativas, eso significa que es una empresa que tiene este crecimiento y que está empezando a tener, bueno, no necesariamente hay empresas que pueden ser pequeñas y que su core business sea el tema de internacionalización. Sin embargo, en muchas ocasiones el hecho de que una empresa tenga que buscar expandirse y tenga que romper fronteras internacionales implica que ya tiene cierto liderazgo, ya abarcó cierto porcentaje de su mercado objetivo en el país en el que se encuentra, por lo tanto, la necesidad de expansión se ve forzada pues a buscar nuevas o romper nuevas fronteras, ¿no? Llegar a nuevas geografías, nuevos países y bueno, eso se da en muchas ocasiones debido a este crecimiento. Entonces, bueno, comentar esto, la identificación de riesgos, se pueden aplicar modelos técnicas financieras con
características o variables adicionales con relación a las finanzas corporativas internacionales, como lo son tasas de interés, por ejemplo, de esos otros países, las inflaciones de esos otros países, el tipo de cambio, e inclusive en esta lección no vamos a profundizar tanto porque es todo un campo. Pueden llegarse a desarrollar estrategias de forma que, inclusive pongo un caso aleatorio. Imaginémonos que dadas las circunstancias del tipo de cambio y la tasa libre de riesgo de un país particular, podemos identificar o generar estrategias de forma que el flujo de efectivo que se genere en esa zona, en vez de pasarlo al país en donde se encuentra la sucursal base, se pueda, por ejemplo, invertir en la tasa libre de riesgo de ese país. Y bueno, se pueden generar estrategias que desde esta perspectiva, a lo mejor en este escenario la mejor opción no es sacar ese efectivo y regresarlo al país de origen, sino que es mantenerlo, reinvertirlo y también inclusive llega a cuestiones de temas fiscales. Entonces, nuevamente comentar que hay diferentes variables implicadas, diferentes riesgos que se pueden identificar de cara a la situación particular de cada empresa que se vea en la necesidad de introducir estas estrategias, y comentar que con relación al tipo de cambio, por lo general, cuando hay empresas que son transnacionales, que tienen operación en diferentes países, la misma premisa de diversificación que se asigna o que se conoce en el tema de la formación de portafolios de inversión a la hora de que queremos invertir, mientras más podemos diversificar la inversión en diferentes activos, podemos generar esta cobertura natural, que es la cobertura por diversificación. Lo mismo sucede con las finanzas corporativas al respecto de tener ingresos, por ejemplo, de diversas divisas. Básicamente, tener inversiones en un país es como si tuviéramos inversiones en su moneda. Entonces, el hecho de poder diversificar las monedas en las que tenemos inversiones implica que se pueda generar esta cobertura natural a raíz de que, pues, precisamente mientras mayores inversiones tengamos, el riesgo del tipo de cambio y el impacto que éste pueda tener hacia la empresa en caso de que algo malo sucediera tiende a disminuir. De forma particular, como comento, es todo un mundo y amerita su estudio y su especialización de forma puntual. Por lo tanto, hago este marco general, lo demuestro de forma general cuáles son las consideraciones que considero que son las más oportunas que volteemos a ver de cara a las finanzas corporativas internacionales, y también en busca de identificar si tú en particular estás en una situación en la cual este tipo de estrategias te sean de utilidad. Entonces, vamos a ver cómo es que este enfoque, esta herramienta puede introducirse a través del caso de Alex y TechBooks. Y vamos a ver que Alex desea expandir TechBooks a otros países. Sin embargo, Alex está preocupado por los riesgos y los costos asociados con la expansión internacional. Alex debe tomar decisiones estratégicas sobre cómo financiar la expansión internacional de TechBooks, incluyendo cómo manejar los riesgos cambiarios y presupuestarios asociados con la operación en un país extranjero. La solución es que, pues para mitigar esos riesgos, Alex decide evaluar diferentes opciones de financiamiento y cobertura cambiaria, así como llevar a cabo un plan para administrar el presupuesto y minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias. También busca identificar y comprender los riesgos específicos del mercado en el país extranjero y desarrollar un plan para asegurar que TechBooks esté financieramente protegida en caso de que ocurra una recesión o sucedan cuestiones políticas que puedan afectar la economía y a la empresa en ese país. Y el objetivo de este enfoque como tal, vemos que es gestionar los riesgos y oportunidades financieras que surgen al hacer negocios en diferentes países, incluyendo el presupuesto y la cobertura cambiaria. Por lo tanto, considero que tenemos suficiente marco general, una visión general al respecto de lo que nos puede ofrecer esta perspectiva, este enfoque al respecto de las finanzas corporativas internacionales, el agregar estas variables particulares con relación a la operación en un país extranjero, a los modelos y las herramientas que ya se proporcionan en Oxígeno, lo cual, como comentaba, se pueden agregar cada vez más variables y generar un modelo muchísimo más complicado cada vez, pero nuevamente recomendar esta máxima de las finanzas que por lo general mientras más variables se pongan en un modelo, mayor necesidad de atención y de detalle requiere el modelo, porque este modelo puede empezarse a sesgar o puede empezar a complicarse de forma que si nuestro objetivo era orientarlo a que sea muy realista, a lo mejor nuestras suposiciones y nuestras variables que ponemos por encima del modelo pueden empezar a hacer lo contrario, que se aleje de la realidad
y que se complique mucho su comprensión, su uso, su aplicación y la toma de decisiones que se pueda llevar a cabo a partir del análisis de este modelo. Entonces, hacer este comentario al respecto de que muchas veces es oportuno tratar de considerar pocas variables, pero que sean las variables más relevantes con relación a ese modelo o a esa situación que estamos intentando modelar. Una vez dicho esto, y habiendo dado la introducción de esta herramienta, comentar que es todo por este video y nos estamos viendo en la siguiente herramienta.